Hola mis amigos y hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana, en esta oportunidad de estar juntos a través de estos medios, buscando la presencia de Dios, la guía de Dios y teniendo un encuentro más con su palabra, porque Dios nos ha dejado un manual de instrucciones. Esa es la Biblia, la palabra del Señor. Y podrán haber muchas experiencias, muchas emociones, muchas vivencias, pero la base de nuestra relación, el fundamento de nuestra salvación está aquí, en la palabra de Dios. Y de ahí en adelante, pues Dios hará como Él quiera con nosotros, pero Él nos ha dejado esto advirtiéndonos que no agreguemos ni saquemos nada. Así que en eso nos enfocamos cuando en cada oportunidad disponemos un tiempo para tener un encuentro con la palabra de Dios. Pero indudablemente cuando teníamos nuestro culto abierto y podíamos celebrar un culto, había momentos preciosos más allá del momento de la palabra, que eran momentos de la experiencia de poder adorar a Dios, de poder alabar a Dios. Eso creo que es algo que anhela nuestro corazón y que espero que muy pronto podamos recuperar. Pero no obstante, el hecho de estar distanciados, unidos a través de imágenes y sonidos, pero distanciados en lo físico, no perdamos la oportunidad de adorar a Dios. ¿eh? No solamente leer la palabra, no solamente poder tomar un tiempo de oración, sino adorar a Dios, darle la gloria a Dios, porque eso necesita nuestra alma, adorar el nombre de Jesucristo, bendecir a su Espíritu y levantar el nombre de nuestro Padre. Así que bueno, hoy tenemos tantas herramientas, ¿verdad? Y esta mañana escuchaba a una hermana adoradora de nuestro Dios, y usted puede encontrarlo. Yo voy a poner unos segundos de su grabación en YouTube, y esta nuestra hermana, muy conocida en el ambiente cristiano, Christian Lewis. En YouTube usted puede buscar "A Dios sea la gloria", y ella empieza recitando algo que a mí me emociona, me llena de, de gratitud también. Ella decía: ¿cómo agradecer lo que has hecho por mí? Hablando a Dios le decía: ¿cómo voy a poder agradecer? Nunca. ¿Cómo agradecer lo que has hecho por mí? Cosas inmerecidas para mostrar tu amor. Las voces de 1.000.000 de ángeles no podrán expresar mi gratitud. Y seguía diciendo: lo que soy y lo que seré, te lo debo a ti. Y comenzaba alabando a Dios de esta manera. Sí, Señor. Hermoso, ¿verdad? Podríamos escuchar y sumarnos a esta
a esta adoración, yo le recomiendo que tome un tiempo, que pueda usar aún estos medios para poder alabar a Dios y bendecir a Dios, porque no tengo duda que su espíritu lo ministrará y su corazón será lleno de gozo y de paz cuando adoramos a nuestro Dios, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Muy bien, vamos a compartir entonces unos momentos de reflexión con la palabra del Señor. Y le invito a buscar en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, versos 11 al 14. Espero que todos estén en sus hogares, que la familia esté unida, que pueda reservar este tiempo. Es realmente corto este tiempo. 2 veces por semana nos juntamos como iglesia a través de estos medios, ¿no? Y yo espero que podamos dimensionar no solamente la necesidad de encontrarnos con la palabra, sino estar juntos en un mismo espíritu. Eso es muy importante si pertenecemos a la iglesia. No se trata de recibir la palabra, que toda la palabra es útil, inspirada, y podemos escuchar a tantos buenos mensajes de la palabra de tantos cientos, miles de predicadores. Pero nosotros deberíamos preguntarnos, y esto yo lo he dicho varias veces, ¿a dónde pertenecemos? ¿Quién es el que reconocemos que Dios ha puesto para guiar nuestra espiritualidad? Conducirnos en una visión espiritual. Entonces, los que pertenecen a una congregación, más allá de que puedan compartir algún mensaje, tienen que estar sujetos a esa autoridad espiritual. Y esto lo digo no solamente y no directamente a los miembros de nuestra congregación, sino a tantos que se suman a poder compartir estos encuentros con la palabra, que les sirva de referencia. Está muy bien que podamos alimentar y compartirlo todo, también retener lo bueno, pero tenemos que estar sujetos, tenemos que pertenecer, tenemos que ser dirigidos. A alguien le tendremos que decir, pastor, ¿cómo puedo hacer para darle la gloria a Dios a través de mis fuerzas, a través de mis conocimientos, ¿no? Bueno, y ese será seguramente su pastor. Bueno, vamos a compartir entonces Lucas capítulo 17, verso 11 al 18. Y les leo lo que dice la palabra de nuestro Dios. Evangelio según San Lucas 17, 11 al 18. ¿Estamos? Bueno, espero que también tenga usted su Biblia en su casa y pueda compartirla con su familia. Dice así: y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Maravillosa historia, conocida historia, muchas veces comentada historia, que Dios nos permite en esta mañana poder reflexionar, que esta historia confronte nuestro corazón y que nosotros podamos sacar de esta historia aplicada a nuestra vida una enseñanza para poder glorificar a Dios
en todo lo que, Él merece. Bueno, quiero volver a repetir algunos principios que hemos leído. Jesús viajaba a Jerusalén. Había pasado, dice el versículo 1, entre Galilea y Samaria. El tema es que en esa región pudo ponerse en contacto con otras personas que no eran de su pueblo, no eran judíos, eran gentiles. Cristo fue más allá de su pueblo. La intención de Dios a través de Jesucristo era llegar a hacer que todos pudiesen ser del pueblo de Dios, porque nosotros, los gentiles, los no judíos, también cuando aceptamos a Cristo, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Dice que entraba a una aldea y le salieron de encuentro 10 leprosos. 10 leprosos que desde lejos gritaban pidiendo misericordia a Jesús. Le llamaban maestro y le clamaban por misericordia. 10 leprosos que estaban excluidos del contacto con las demás personas, que estaban separados de la sociedad, que vivían en la peor de las miserias y excluido totalmente de la relación con su familia. Y me llama la atención que sin mediar ninguna otra cosa, sin ninguna otra consideración, la reacción de Jesús inmediata fue decirles que fueran a presentarse a los sacerdotes. Bajo la ley mosaica, bueno, vuelvo a repetir, esta enfermedad afrontaba la exclusión social total. Y la forma de la reinserción social era que si el enfermo de lepra había sido sanado, porque habían distintos tipos de lepras, algunas lepras podían recuperarse, los enfermos podían recuperar su salud, el enfermo debía presentarse a los sacerdotes para que los sacerdotes le dieran la autorización de reinsertarse en la sociedad. Así que Jesús, estando su cuerpo lleno de lepra, les ordenó diciendo que fueran a mostrarse a los sacerdotes. Así que mi hermano, mi amigo, esa era la situación. Ayudaba a impedir que se propagase la enfermedad, la exclusión de aquellas personas. No estaban excluidas solo por no estaban excluidas por una cuestión de maldad, estaban excluidas por una cuestión sanitaria, así como creo lo entendemos tanto en este tiempo de pandemia, en donde cuando alguien lamentablemente padece de este virus, el COVID-19, se lo aísla, se lo aparta. Bueno, así estaban los leprosos. Pero no solamente tiene una significación física y una practicidad en el tratar de no expandir la enfermedad de lepra, también tenía un simbolismo espiritual y le recordaba a Israel esta enfermedad de la lepra, que el pecado era la lepra espiritual que los separaba de Dios. Eso es algo que también nosotros tenemos que recordar. Ahí estaba la escena. Imagine usted esta escena. Aquellos separados de la sociedad, encontrándose con Jesús, clamando misericordia, y Dios enviándolos hacia su pasaporte de la libertad, emitido por los sacerdotes. Esa era la escena. Ahora, estos leprosos tuvieron fe. Claro que tuvieron fe. Primero, es evidente, la lectura de la palabra nos lo indica, se dirigieron a Jesús sabiendo quién era. Le llamaron por nombre y le dijeron maestro y le pidieron misericordia, sabían perfectamente, lo estaban esperando, habían escuchado, su expectativa estaba puesta en Dios a través de Jesucristo.
Y cuando alguien llama a Jesús maestro y lo hace conscientemente, le está dando la jerarquía de autoridad sobre su persona, porque como un niño, joven o adulto va a someterse a un maestro que lo aprobará o lo desaprobará, está abriendo su entendimiento a nuevas revelaciones. Y allí estaban aquellos hombres reconociendo a Jesús como nosotros tenemos que reconocerle, como nuestro maestro, como quien tiene autoridad, como quien desea aprobarnos, pero la aprobación de Dios a través de Jesucristo depende del enfoque y la responsabilidad de nosotros, sus alumnos. Y en segundo lugar, los que reconocieron en Jesucristo a Dios y estaban dispuestos a someterse a sus enseñanzas, en segundo lugar, fueron obedientes. Cuando Jesús, sin otro comentario, por lo menos no detallado en la palabra, les dijo a ellos que se fueran a presentar a los sacerdotes, ellos pegaron la media vuelta y tomaron dirección a la dirección indicada por Jesucristo. Ahora, yo no quisiera, mejor dicho, me gustaría pensar en una iglesia que reconozca a Dios como autoridad y a Jesucristo como su maestro, y que tome la dirección sin mediar ninguna otra circunstancia ni pensamiento, que se dirija en obediencia en la guía que Jesucristo nos ordena. Lamentablemente, muchos que dicen que creen, a veces son pocos los que evidencian que obedecen. Porque obedecer a Dios no es tener su propio concepto sobre la palabra. Obedecer a Dios no es relativizar sus enseñanzas. Obedecer a Dios no es adaptarlas a lo que nosotros creemos o nos parece o lo que la sociedad indica. No, eso no es obedecer a Dios. Obedecer a Dios es seguir sus instrucciones. Creer en Dios es una cosa. Hacer de Jesucristo nuestro Maestro es otra. Y obedecer a Dios es una cosa distinta. Por eso en esta mañana podría decirte, o podríamos juntos reflexionar, ¿somos nosotros contados entre los que obedecemos a Dios? Jesucristo es nuestro Maestro, por lo cual es nuestra autoridad reconocida, y nosotros obedecemos a Dios, obedecemos a Dios. Pues eso es algo en lo que nosotros tenemos que detenernos a pensar. ¿A quién obedecemos? Estamos en un tiempo de cierta anarquía, ¿verdad? Anarquía, falta de gobierno, y a veces no es por falta de gobierno, es porque nosotros no reconocemos el gobierno. Y hay mucho cristiano en una anarquía espiritual completa, creen en un Dios, han escuchado de Él, pero no lo reconocen como su autoridad, su maestro, y eso es algo que debemos corregir, y sirva estos momentos de reflexión a través del encuentro con la palabra para que podamos examinar nuestra vida y entonces darnos cuenta de nuestra necesidad de reconocer la autoridad de Dios y de ser obedientes, Comenzaron el camino hacia los sacerdotes, aquellos leprosos, 10 hombres, llenos de lepra, por supuesto, porque así estaban. Y se iban a encontrar con los sacerdotes, me imagino que en su corazón creyendo que de alguna manera cuando llegasen a los sacerdotes iban a ser limpios, porque indudablemente si llegaban a los sacerdotes iban a ser castigados, no iban a poder ni siquiera llegar. Antes iban a recibir un castigo porque tenían prohibición de
de llegar a donde estaban las demás personas. Y conscientes de que en el camino, o conscientes o inconscientes, en la obediencia a Dios, en el camino fueron sanados. Y de repente me imagino aquellos hombres llenos de cubiertas sus llagas de lepra, empezaron a advertir y uno se descubrió al otro porque su rostro en alguna parte no estaría tapado y en un momento se dieron cuenta, el milagro había sucedido, el milagro había sucedido. Pues yo creo que el milagro sucede en la obediencia. En el camino de la obediencia está la respuesta de tu milagro. Bueno, fue así que se produjo esa revelación de la mano de Dios poderosa en aquellos 10 hombres y allí hubo una alternativa a seguir. Dice la Biblia que nueve hombres siguieron a ir a presentarse a los sacerdotes. O sea, ellos fueron a Dios porque estaban excluidos y con una enfermedad terrible para ser sanados. Querían volverse a insertar en la sociedad libres de su enfermedad. Para eso tenían que encontrar con el poder de Dios la forma de resolver su problema y luego tramitar su certificado de libre circulación o, digamos, su certificado de inserción en la sociedad. Entonces, cuando los 10 se advirtieron de su sanidad, 9 siguieron el camino rápidamente a los sacerdotes, quizás entendiendo que la solución ya había sido dada, pero había que ponerla en práctica con la autorización necesaria. 9. Y uno, dice la Biblia, que volvió exuberantemente agradecido. Dice que gritaba a gran voz, glorificaba a Dios, le daba la gloria a Dios. Me imagino como recién escuchamos a Christian Lewis reconociendo todo lo que él hizo por nosotros. Su deseo estaba centrado en lo que él entendía era fundamental en su momento. No era judío, Cristo revela, era samaritano. Sin embargo, para él la opción era glorificar a Dios. Sus planes de inserción en la sociedad para seguir su vida eran posteriores y accesorios a lo importante que era glorificar a Dios. E hizo algo maravilloso. Los 9 se fueron a los sacerdotes. Cuando un grupo de hombres en aquel momento leprosos estaban unidos en toda su experiencia, compartían, eran lo único que tenían uno al otro, se producían lazos, indudablemente en esos lazos las personalidades se enfatizaban, líderes existían y allí se produjo una decisión distinta. La inmensa mayoría, 90%, a la libertad, a gozar de lo que estaban recibiendo. No digo que con menos gratitud, no, me imagino que agradecidos, pero en su camino. Y uno se volvió a glorificar a Dios. Qué interesante esto. Lo primero pienso, a veces como cristianos nos resulta un poco difícil no seguir a la mayoría. Y la mayoría vive en sus propios deseos, en sus propios planes. A la mayoría le parecen bien cosas que a Dios no le parecen bien, y estoy hablando a veces de la mayoría cristiana, y sin embargo siguen diciendo que les parece bien cosas que a Dios no les parece bien. Y allí va la mayoría a vivir su vida como les parezca vivirla. Y seguramente luego esa mayoría volverá a tener lepra y volverá a pedir a Dios y Dios volverá a bendecirlos
Y espero que en el transcurso de sus fracasos, en el transcurso de sus inseguridades, en el transcurso de sus decepciones, en algún momento esa mayoría pueda decir, no, no puedo ir a Dios para buscar mi solución solamente. Tengo que ir a Dios para transformar mi escala de valores. Tengo que ir a Dios para poder tomar tiempo de adorarlo y darle gracias por todo lo que Dios ha hecho por mí. A veces nuestra vida se parece mucho a los 9 leprosos. Concentrarnos en la atención hacia nosotros mismos, buscar a Dios para la satisfacción de lo que nosotros entendemos que necesitamos. Le decimos a Dios, más allá de nuestros aspectos religiosos, Dios, estoy bien ahora, cuando necesite de nuevo voy a postrarme y adorarte, o voy a clamar de tu misericordia. Pero en este día es un buen día para que reflexionemos sobre nuestra actitud. Si nuestra actitud se perfila más a aquella mayoría de 9 leprosos que fueron tras sus planes personales, por supuesto con la bendición de Dios, o aquel hombre que no era judío, no estaba aferrado a los actos religiosos, sino que su corazón fue impactado y su vida fue transformada y recibió mucho más que aquellos 9 que se fueron a seguir su vida. Recibió el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, su vida fue transformada. Que Dios nos ayude, que seamos como aquel hombre que se postró dándole gracias con humildad, con una lección para nosotros, que no seamos los que buscamos la provisión de Dios para hacer con ella lo que mejor a nosotros nos parezca. Tenemos el testimonio bíblico que a Jesús le agradó esa actitud, esa reacción, esa condición del corazón, fue evidentemente exaltada por nuestro Dios. Qué maravilloso, qué significativo, ¿no? ¿Cuántos cristianos que reciben de Dios tantas cosas como esta alabanza de Christian Lewis, ¿no? Que magnifica la gloria de Dios y que dice que todo lo que soy y lo que anhelo ser se lo debo a Dios? Digo, ¿cuántos cristianos piensan que son suficientemente agradecidos, pero lo son a su manera, no priorizando a Dios? ¿Cuántos? No sé cuántos, pero yo me dirijo a los que están mirando, viendo, escuchando esta reflexión. Yo me dirijo a tu vida y te pregunto, ¿es usted de los agradecidos a su manera para buscar de Dios lo que necesita y seguir su camino? ¿O es de los que cambian su vida para recibir de Dios no solamente la renovación de su gracia y de su misericordia que Dios derrama cada mañana y lo hace sobre justos y pecadores, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos mucha necesidad de darle la gloria a nuestro Dios? Darle la gloria a nuestro Dios. Por eso en esta mañana la invitación es que podamos considerar nuestras actitudes, que podamos reconsiderar nuestros caminos, que podamos ver en realidad en qué invertimos nuestros esfuerzos, en nosotros mismos, tratando de seguir el camino hacia los sacerdotes para encontrar los pasaportes que nos lleven a nuestros planes, o invertimos nuestro esfuerzo en volvernos a Dios para darle
la gloria a nuestro Dios. Invertimos nuestro tiempo en darle la gloria a Dios, nuestra vida, nuestro dinero, nuestras capacidades. Entonces, en esta mañana, antes de que oremos, tendríamos que considerar si le estamos dando la gloria a Dios. No solamente cantando con Christian Lewis, no, sino viviendo de esa manera. Que Dios nos ayude, que no dejemos perturbar nuestro corazón por el concepto de la mayoría, porque la mayoría que critica a la iglesia que le da la gloria a Dios con su vida, con su esfuerzo, priorizando la guía de Jesucristo, reconociendo su autoridad, la mayoría, esté dentro o fuera de la iglesia, yo le aseguro que los que critican a la iglesia por apoyar la obra de Dios son los que nunca glorifican a Dios en nada. Que Dios nos ayude, que la gratitud produzca en nuestra vida una relación fluida con ese Dios al que amamos y el que nos ama entrañablemente. Porque no dudo de que una persona que le da la gloria a Dios, de un corazón que surge el agradecimiento total y sincero y la dependencia de nuestro Dios, es un corazón que sorteará las mayores dificultades, que preservará su paz siempre y que llegará a la victoria, por más de que tengamos fallos, tengamos errores, no seamos los perfectos que muchos saben que no somos, pero le damos la gloria a nuestro Dios. Por eso en esta mañana hermosa, esta mañana de domingo, esta mañana en la que nosotros tenemos la oportunidad de reflexionar unos momentos, démosle la gloria a Dios. Si estamos enfermos, ese Cristo frente a los samaritanos hoy se nos presenta a través de su Espíritu para que usted en fe pueda decirle: Dios, ten misericordia de mí, sana mi enfermedad, libra mi pensamiento, ayúdame, Señor, porque si usted decide creer en Dios, Dios tiene la herramienta necesaria para bendecirlo. Dios sabe, y usted debe enterarse, que Él, Dios, ha puesto en cada corazón nuestro la fe necesaria para que usted no haga otra cosa que decidir seguir su camino. Y verá en el transcurso de su camino, usted experimentará en el transcurso del camino de la obediencia, del camino de la fe, experimentará el poder de Dios, y cuando usted lo vea no tendrá, espero no tendrá otra decisión, no la de los 9 que siguieron su camino, sino la de aquel que volvió a darle la gloria a Dios. Porque el que volvió a darle la gloria a Dios, sus pecados le fueron perdonados. No solamente quedó limpio, por supuesto que hay tiempos para encontrar nuestro pasaporte a nuestras ambiciones, si son correctas. Claro que sí. No dude de que aquel que volvió a darle la gloria a Dios también se presentó a los sacerdotes, pero fue libre de todo pesar, justificado por la sangre de aquel que iba a derramar su sangre por él. Mantengamos a Dios primero con gratitud, entregados a Él en toda circunstancia. Sea agradecido. Y quiero terminar con esta reflexión. Se nos hace fácil, porque es socialmente admitido, dar gracias cuando las cosas son
buenas, agradables, convenientes. Pero Dios nos guía a que demos gracias a Dios en todas las cosas. Y nos informa Dios, nuestro maestro, nuestra autoridad, nos informa que todas las cosas nos ayudarán para bien, aún las cosas menos deseadas, aún los grandes dolores de nuestro corazón. Dios tiene esa capacidad y nosotros creemos en ese Dios. Por eso nuestra gratitud no se condiciona nunca a las circunstancias. Nuestra gratitud excede las circunstancias. Por eso no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo, no puede estar en fracaso por más que las circunstancias sean adversas, cuando usted es de las personas que, como ese leproso samaritano, cree, obedece y glorifica a Dios como primer medida. Inténtelo en este año que recién comienza para transformar su corazón, porque lo bueno está en su corazón. Si Dios está allí, lo bueno está en su corazón. Vamos a orar en esta mañana juntos y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, con alegría, sabiendo que si hubiese lepra en nosotros, lepra por fuera, enfermedades físicas, lepra por dentro, enfermedades del corazón, de la mente, la respuesta está en Dios. Jesucristo es el mismo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso dice nuestro versículo lema denominacional. La Iglesia Cuadrangular tiene ese versículo lema. Así que ante ese versículo lema nos paramos en fe diciendo que, como aquellos, nosotros hoy en esta mañana podemos con toda certeza pedir a Dios que tenga misericordia. Y Dios mira su corazón. Interesante, Dios sabe de nosotros. Y Dios nos bendice a pesar de que muchas veces no somos lo suficientemente agradecidos. Pero Dios quiere no solamente sanar nuestra lepra, sea externa o interna. Dios perdona nuestros pecados y nos da una vida de victoria. Por eso oremos en esta mañana, mi amigo, mi hermano. Pidámosle a Dios que su mano se extienda, donde usted esté, su espíritu llegue, lo ministre con paz y pueda darle en esta mañana la gloria a su Dios. Oremos. Padre, te doy tantas gracias en esta mañana. Qué hermosa oportunidad para que los que reconocemos a Cristo te demos la gloria a ti. Y aquellos que aún no han descubierto el privilegio que pueden tener de reconocer a Cristo como su Maestro, en esta mañana te pidan perdón, te digan que te aceptan como único y suficiente Salvador y que, Señor, puedas inscribir su nombre en el libro de la vida. Y que empiecen a dirigirse hacia donde tú los envíes. Por eso es imprescindible que puedan leer, que puedan conocer, que puedan vivir tu palabra, Dios. Te pido por ellos que puedan pertenecer a una iglesia, que puedan encontrar un líder espiritual que les revele y que ellos puedan ser obedientes y agradecidos. Señor, yo declaro la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro, reprendiendo toda enfermedad, proclamando tu mano de favor. Ministrala en esta hora por el mérito de Cristo. Y quiero pedirte perdón, Señor, y que muchos quizás en este momento puedan pedirte perdón por nuestras vistas parciales de tu vida hacia nosotros, de la aplicación parcial de tu enseñanza hacia nuestra vida, queriendo tomar algunas cosas para hacer lo que nosotros querramos,
en vez de entregar nuestra vida en adoración y darte gloria y alabanza siempre. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Su sangre me ha limpiado y su poder me ha transformado. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. No sé si voy a poder, pero vamos a ver. Ese es el final de la canción. Quiero vivir, Señor, dice Christian Lewis, rendida a tus pies, solo a ti. Dele la gloria a su Dios. Qué maravilloso. Su poder me ha salvado. Que Dios les bendiga, mis amigos y hermanos. Que lo haga siempre y mucho. Y nos reencontraremos, Dios mediante, el miércoles en horas de la tarde para compartir nuevamente un encuentro con la palabra de Dios. Espero que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar bien conectados con estos momentos de encuentro. Bendiciones.